Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para otorgarnos instrucción, Torah. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en esta tarde y agradecidos al Todopoderoso que nos permite seguir estudiando. Vamos a abrir en Números capítulo 18, verso 19. Dice así la palabra del Eterno: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Yahweh, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh, para ti y para tu descendencia contigo. Números capítulo 18, verso 19. Y acompáñeme también a segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Dice así: ¿no sabéis vosotros que Yahweh Elohim de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Palabra del Eterno. Vamos a compartir acerca del pacto de sal, y es muy interesante este tema, ya que hablamos de una permanencia. En estas dos porciones podemos entender que están relacionadas con este pacto, y esto tiene que ver más que nada con la estructura de la vida en Oriente Medio. Vemos también que este pacto no solamente se menciona en la Torá, sino posteriormente cuando se habla del reino de David. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es el pacto de sal? Bueno, en Oriente, el tomar la sal sabemos que es una garantía, ¿sí? Una garantía, una promesa, podríamos decir, de fidelidad. Si yo voy a tu casa y como contigo una comida que haya sido sazonada con sal, ya no podré nunca traicionarte o hacerte daño alguno. Esto tiene que ver con el pensamiento de Oriente. Incluso aunque se diera el caso de que hayas cometido un crimen y se me pida a mí que testifique contra ti, yo no podré hacerlo una vez que haya comido de tu sal. Tal vez pueda intentar persuadirte para que hagas lo que es correcto, pero sería capaz de dejarme matar antes que quebrar ese pacto de sal. Tal vez usted diga: ¿es tan así? Bueno, de hecho, si lo hago, la pena que me espera es la muerte. Y muchas personas escuchan esto y se sorprenden y dicen: ¿no será una costumbre pagana? ¿No tendrá alguna relación con algún rito? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Bueno, es cierto que es una costumbre de Oriente, y tal vez usted, que se encuentra en Occidente, diga: ¿cuál es realmente el significado de esto? No es una costumbre pagana. ¿Por qué? Porque incluso encontramos también referencias, no solamente en la Torá, sino en el Brit Hadashah. En Mateo capítulo 5, versículo 13, encontramos claramente a Yeshua diciendo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. En el Oriente nosotros no solo tenemos disponible la sal de la forma que se puede ver en América. Nuestra sal también se consigue en recipientes de piedra con 10 a 15 kilos de una vez. Y estos recipientes se encuentran sobre el suelo de la cocina, y la sal es parecida a una roca marrón, ¿sí? La boca de recipiente se tapa con una losa de piedra. Todas las mañanas el suelo de la cocina es lavado con agua, y en el transcurso del tiempo el fondo del recipiente llega a estar empapado con agua. Así que muchas veces la sal que se encuentra en el fondo de la vasija pierde su salinidad,
Y con el tiempo y por el uso de la sal, se llega a esa parte que ha perdido su sabor y ese resto simplemente se tira a la calle y es pisada por los hombres. Como quien dice, se utiliza para rellenar los caminos. La persona que abandona la fe en Yahweh, dice la Escritura que es como la sal en el fondo de aquella vasija. Y llámese de diferentes formas, ya sea presa al materialismo, al paganismo y a la asimilación. Básicamente la enseñanza que nos dice Yahshua es tener cuidado para que no hagamos parte de aquella sal que se encuentra en el fondo de la vasija y que no seamos echados a la calle para ser pisoteados por los hombres. Es un concepto espiritual. Lamentablemente decimos que muchos creyentes han perdido su salinidad y llegan a ser verdaderamente pisados y arrastrados en el mundo y en las corrientes del mundo. Y claro, usted dirá, no hay persona más criticada y más atacada que aquella que profesa ser creyente y se comporta totalmente diferente. En Marcos capítulo 9, versículo 49 al 50, Yahshua vuelve a referirse a la sal. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Comentábamos al principio que la sal, ¿sí? Tomando el tema del pacto de la sal es sinónimo de permanencia, ¿sí? Entonces acá fíjense en la enseñanza de Yahshua cuál es el punto que él está tocando. En Colosenses 4:6 Shaul escribió: sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Podríamos decir también que tiene que tener una persistencia y una convicción plena en lo que se dice. Un ejemplo muy interesante acerca de la realización del pacto de sal en el Tanaj se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 17 hasta el verso 21, si gusta anotarlo. Claro, la gente de Occidente no solo se da cuenta de que el pacto de sal se realiza y está presente en este relato, sino que además, sin saberlo, mucha gente no puede entender el pasaje completo. Esta es la historia de la batalla que tuvo lugar entre Sísara y Barak. Dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Eber, ceneo, porque había paz entre Yabín, rey de Hazor, y la casa de Eber, ceneo. Y saliendo Yael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Fíjese que este es el primero de los pactos que Yael hizo con él. Cuando se recibe un convidado, como comentábamos, y se le tiende una manta, esta es parecida a los mantones que las mujeres en América visten. Significa que la protección de la casa se encuentra sobre él. En Bereshit, en Génesis 19, versículos 7 y 8, cuando Lot acogió en su casa a los 2 ángeles en Sodoma, y los hombres de la ciudad vinieron y le demandaron que se los entregase en sus manos, ¿qué le dijo Lot? Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Qué cosa tan terrible, ofrecer de esa manera a las 2 hijas en vez de a los convidados. Pero este es el precio que un oriental está dispuesto a pagar para honrar la integridad de sus labios. Cuando un convidado se encuentre bajo la sombra de su tejado, debe ser protegido cueste lo que cueste. Esta es la naturaleza del primer pacto de Yael con Sísara. Dice, continuamos en Jueces, y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Este es el pasuk, el versículo donde
se encuentran inherente al pacto de sal es que la leche que se guardaba en un odre dentro de una tienda no podría ser leche dulce, como nosotros, por ejemplo, la guardamos en el refrigerador, me refiero acá en América. Tenía que ser leche batida, preparada con sal para preservarla en su conservación dentro del odre. Si usted piensa esto, verá que Sísara lo que le pide es agua. Y a él podría haberle dado a Sísara simplemente agua, pero en vez de eso le dio leche. Entonces así lo que hizo fue hacer un pacto de sal, prometiéndole así que nunca le traicionaría. Y él le dijo, en el versículo, continuamos, dice, él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Este es otro acuerdo entre los dos, es decir, la promesa de que Yael mentirá si alguien viniese preguntando por él. Y dice el versículo, pero Yael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Este versículo parece que vuelca de patas arriba toda la situación y mucha gente lee esto y se horroriza pensando que Yael hiciese tal cosa. Pero vamos a seguir leyendo un poco más adelante. En Jueces 4:22 dice, y siguiendo Barak a Sísara, Yael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. La clave aquí se encuentra en donde ella estaba. Donde ella estaba era en la parte privada de su tienda. ¿Se da cuenta? En el oriente, todos los lugares donde se habita tienen un sitio apartado y privado para las mujeres que se encuentran separado de la mayor parte de la casa. Este espacio es inviolable. O sea, ni tan siquiera la policía puede violar la privacidad de este sitio de las mujeres. Guerras muy sangrientas incluso se han dado a causa de esto. Aún en el caso de una tienda, como la que compartían Yael y su esposo. Debía haber un lugar apartado y dividido por un velo solo para ella. Y en esa parte de la tienda le sería muy fácil al fugitivo dormirse sin ser detectado. Es decir, para tener una garantía más de protección en la parte secreta de la tienda de ella. Sísara es lo que debe haber pensado, porque dice que Barak entró donde ella estaba, ¿sí? Su morada privada. Y cuando Yael al principio convidó a Sísara a la tienda, sin duda alguna que lo llevó a la parte de la tienda de los hombres, para que descansase allí. Lo cubrió con el manto y le dio leche salada. Pero posteriormente vemos que penetró en la parte que habitaba de ella, en esa tienda, y con la estaca en sus sienes. Realmente se buscó su propia desgracia cuando se introdujo en este aposento de la mujer, porque la pena que se sufre por eso es la muerte. Entonces la estaca en la sien también tiene un significado en la manera de pensar oriental. Si Yael simplemente hubiese querido matarlo, ella podría haber escogido un buen número de maneras para hacerlo. Entonces, ¿por qué entonces con una estaca en las sienes? Porque lo que ella estaba atacando era su incredulidad. O sea, él no creyó en todos los pactos que habían hecho juntos. Ella le horadó con la estaca a las sienes, donde la incredulidad residía. Por eso murió. Es decir, que su incredulidad lo mató, nos dice la Biblia. Igual que Sísara, también nosotros hemos recibido un pacto de sal. Y me refiero en un sentido alegórico. El nuestro es del eterno Elohim y el privilegio que tenemos. Nosotros tenemos la palabra del eterno. Y sabemos que el Eterno jamás nos abandonará. Y Él va a suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a su bondad, a su mano abundante. Pero nosotros tenemos que ser fieles a su palabra. Si nosotros no creemos esto y desechamos la seguridad, ¿sí? la garantía que nos da la palabra del Eterno,
Si no creemos en los pactos que ha hecho el Eterno con nosotros, y me refiero al pueblo de Israel, entonces nosotros, al igual que Císara, vamos a estar muertos por nuestra misma incredulidad. Entonces, como prueba de que la acción de Yael se encontraba justificada, observe usted el capítulo siguiente, en Jueces 5, versos 24 y 25, dice: bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Eberceneo, sobre las mujeres sea bendita en la tienda. Dice: él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. ¿Sí? Continúa. Pero esta es una indicación posterior de que hasta incluso recibió loores Yael por haberle matado, anteriormente en el capítulo 4. Entonces vemos que el Eterno señaló que Císara sería destruido en la batalla. Yael fue meramente el instrumento en las manos del Eterno para que se cumpliese este propósito. Mucha gente lee esto y se queda confundida, ¿sí? Cuando lee la Biblia de que la mujer de Lot se volvió una estatua de sal cuando desobedeció a Yahweh Elohim y se volvió para mirar la destrucción de Sodoma. Me refiero ahí en el Génesis capítulo 19, versículo 26. Sin embargo, los orientales comprenden inmediatamente que ella se convirtió en un monumento de su propia desobediencia. El pacto de sal todavía se lleva a cabo en los días de hoy en Oriente. Supóngase que usted es el propietario de un rebaño con 500 ovejas y que un hombre se le acerca para comprárselas. O sea, él le paga, no sé, $300 y le dice que le pagará los 800 restantes, ¿sí?, en el plazo de un mes. Si él pretendiese firmarle algún documento equivalente a los $800, tal vez usted nunca estaría plenamente seguro de que no fuese a traicionar el acuerdo que hizo con usted. Pero si él hace con usted un pacto de sal, no puede haber la menor duda de que recibirá los $800. Este hombre además le hará prometer al hijo mayor que si alguna cosa le sucediese antes de que llegue el tiempo para pagar, el hijo tendrá que pagar la deuda. Otro ejemplo: supóngase que usted está viajando por Medio Oriente y que se encuentra muy lejos de la ciudad cuando cae la noche. Usted se acerca a una tienda y lo más probable es que el ocupante de la tienda sea uno que se sustenta robando por los caminos. Una vez que esta gente acampa afuera y lejos de las demás personas, usted puede acercarse a la tienda y decirle al hombre: no sé, yo soy turista, soy americano, etcétera, no he conseguido llegar a la ciudad antes que anocheciera y me he perdido en el camino y desearía saber si puedo quedarme con usted para pasar la noche. Y tal vez él le diga: pero ¿usted no sabe que yo soy un ladrón? ¿Será realmente que quieres pasar la noche con un ladrón? Entonces, si usted conoce este procedimiento, lo que tiene que decirle es: sí, pero haré contigo un pacto de sal para mi protección. Tal vez entonces él se inclinará con un saludo y dirá: ven, bendito, te va a hacer un asiento en su tienda y probablemente en el suelo, y va a añadir cuánto dinero tiene. Ejemplo, sacará usted su dinero y le permitirá que lo cuente. Ejemplo, $1,000. Concluye él y pondrá el dinero en su bolsillo. Entonces le pondrá enfrente alguna comida que haya sido previamente sazonada con sal, como aceitunas o algún trozo de carne seca, y comiéndolas juntos realizarán el pacto de sal entre ambos. Ahora usted se puede ir a dormir descansado en la cama que él le provea, pero este ladrón no dormirá mientras usted esté allí. Se colocará en la puerta de la tienda y permanecerá allí vigilante, y andará de un lado a otro con su arma en la mano, vigilando y protegiéndolo mientras usted esté durmiendo. Por la mañana le ofrecerá el desayuno que tenga con él, volverá a contar en su presencia el dinero y se lo entregará. Y lo llevará protegiéndolo hasta el lugar donde usted quiera ir. Es decir, no le cobrará nada por sus servicios,
porque todo lo ha hecho como un servicio, como si fuera un servicio al Creador. Y claro, muchas veces decimos y pensamos que si un hombre que sea ladrón, es decir, sin moral, sin educación, ni siquiera creyente, puede ser tan honorable por practicar el pacto de sal, que nosotros entonces podemos ser más fieles y verdaderos, transparentes me refiero para Elohim, que Él. Nosotros debíamos ser la sal de la tierra, aquellos en quienes el Eterno pueda confiar. Y nuestras palabras sazonadas con sal, para que los demás puedan saber que estamos viviendo verdaderamente nuestra fe, que no somos charlatanes. Este es uno de nuestros problemas hoy en día. Las personas tienen problemas a la hora de distinguir entre creyente y no creyente. Y nosotros debemos, a través de nuestra propia vida, no de la vida ajena, ser un testimonio para que otros puedan ver la diferencia, hacer distinción. Otro ejemplo bíblico es el de la quiebra del pacto de sal. Está en el caso de la traición de Judas hacia nuestro Adón Yeshua, en Marcos 14, versículos 18 al 20. Dice así: y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Yeshua dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Judas estaba comiendo del mismo plato que nuestro Mesías. Estaba comiendo su sal, ¿sí? Y al mismo tiempo, como astuto malhechor que era, estaba planeando traicionarle. A ningún oriental le sorprende que se quitase la vida posteriormente, porque como ya hemos dicho, la pena por quebrar el pacto de sal es la muerte. Y si Judas no lo hubiese hecho por sí mismo, algún otro se hubiese encargado de hacerlo por él. Entonces fíjese que diariamente estamos comiendo esa sal que el Eterno nos permite, porque trabajamos y comemos por el favor de Él, ¿no? Pero algunos de nosotros le deshonramos por no guardar nuestra palabra de compromiso con el Altísimo. Yo digo muchas veces que hay más grandes ladrones y mentirosos dentro del mundo creyente que fuera, porque los que son de fuera se engañan unos a otros, pero los que se encuentran en su interior están mintiendo al Creador mismo y hasta le cantan mentiras a Él. Pero bueno, esa es parte de la hipocresía de la gente. Todos los que actúan así, dice la Biblia, que son mentirosos, incluso aquellos que le dan las obras al Creador. Todo no pasa de ser palabras sin acción. No se engañen. El Eterno no puede ser burlado, dice la Escritura, que dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Así dijo el Eterno. Entonces tenemos que entender que se debe solo al favor del Creador que cualquiera de nosotros todavía esté vivo, después de todas las mentiras, después de todas las falsedades que muchas veces el ser humano dice. Incluso tenemos que entender que el futuro esposo y la futura esposa, cuando ya estaban para comprometerse, también hacían el pacto de sal, cuando repetían sus votos de compromiso. Y esta es la razón de por qué hay tan pocos o ningún divorcio, ¿sí? En todo lo que es Oriente no hay tantos divorcios como se ven en Occidente. Siempre que un marido sea tentado a desconfiar de su mujer o la mujer a censurar a su marido, ellos se acuerdan de su pacto de sal y se comportan de la manera que establecieron de común acuerdo. Entonces, en otras palabras, la sal es permanencia, pero también es transparencia. Y usted dirá, en la noche del viernes, Erev Shabbat, también aparece uno de los elementos en la mesa del Kiddush, la sal, ¿sí? Se acostumbra muchas veces
a salar el pan trenzado, el jalá, que representa justamente la doble provisión del Eterno del maná en el desierto para el viernes y el sábado. Y eso está en Éxodo 16:22. Sabemos que todo es un simbolismo. La mesa del Shabbat ilustra el altar del templo y el padre del hogar o el cabeza de familia, ¿sí?, representa el sacerdote del hogar. Todo es un recordatorio de la Abodá Kedoshá, del servicio sagrado, la adoración en el templo. Me refiero a los tiempos bíblicos. Y mucha gente se pregunta por qué aparece la sal también. En el servicio del Shabbat es el recordatorio del mandato de que toda ofrenda de cereal en el templo debería ir acompañada de sal. Y el mandamiento se encuentra en Levítico 2, verso 13. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Es decir, irá acompañada de sal. Tus ofrendas, en pocas palabras, no son hipócritas. Son transparentes y son de todo corazón. Todos apreciamos la sal como un ingrediente importante para realzar el sabor de la comida. Hasta Job, ¿sí?, lo reconoció así, dice Job 6:6, ¿se come sin sal lo insípido? Sabemos entonces, repasando, de que antes de que existiera la refrigeración, la sal era importante para preservar los alimentos, utilizando una solución salina que tuviera capacidad de deshidratar las células bacterianas y de esa manera inhibir el crecimiento de bacterias y conservar el alimento. La sal extrae la sangre, humedad de la carne fresca, la seca y la preserva. Incluso también fue utilizada en Egipto para preservar los cadáveres en forma de momias. Pero la sal hace muchas otras cosas de las cuales no estamos siquiera conscientes. Provee una textura más uniforme a la masa de harina, da firmeza a las carnes procesadas y da mejor consistencia a los quesos, otros alimentos. La sal también controla el proceso de fermentación en panes y reposterías, quesos, como dijimos, varios productos que se conservan. También conserva el color de los alimentos, especialmente de las carnes procesadas, para que sean más atractivas. Es la sal lo que da al pan ese lindo color dorado. Como usted podrá ver, sería difícil vivir sin sal, ¿verdad? Pero bueno, entendiendo la importancia de cómo se menciona un pacto de sal y que cuando pensamos en tener sal en nosotros, como decíamos, podemos pensar en todas las propiedades de sal, principalmente la pureza, como dijimos. Entonces los antiguos declaraban que no había nada más puro en este mundo que la sal, porque provenía de las dos cosas más puras, el sol y el mar. La misma blancura resplandeciente de la sal es un cuadro de pureza, y eso describe el proceso de refinamiento. Cuando atravesamos el fuego de las pruebas, salimos purificados. Por eso Shaul nos dice que Yahshua se dio a sí mismo por su pueblo. Dice Efesios 5:27, ¿sí?, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una asamblea en todo su esplendor, en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera apartada y sin mancha. Pureza. Damos gracias al Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de reflexionar en el pacto de sal. Ribono Shel Olam, te agradecemos, Boreolam, por todo el simbolismo que representa la sal a través de la Biblia. Gracias por lo que podemos aprender y te pedimos, Boreolam, que nuestras palabras siempre sean sazonadas con sal, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, pero sobre todas las cosas que nuestro corazón sea transparente, puro delante de tu presencia. Beshen Yahshua HaMashiach, toda Rabá Leja, por tu consejo y tu enseñanza. Amén y amén.